Ahora vamos a ver lo que es las funciones. En- Como estamos viendo en, en la parte de funciones, podemos trabajar. El Excel maneja diferentes operadores, como por decir, operadores matemáticos, operadores lógicos, operadores referenciales, por ejemplo. El Excel maneja los datos como las letras, por ejemplo, se los llama cadenas de texto. Y los datos numéricos son los datos con el que el Excel puede hacer los cálculos. ¿Sí? Como decíamos, cualquier dato que sea numérico y que, por ejemplo, si un dato contiene alguna letra, eso lo va a tomar como una cadena de caracteres. Una función, como decíamos también, siempre empieza por un signo igual. Las funciones las podemos escribir ya sea utilizando el asistente, que es este, que dice f sub x, o directamente escribir la función en este espacio. Y todas las veces que queramos escribir o referirnos a una función, vamos a empezar escribiendo un igual. Por ejemplo, hay funciones para manejar texto, para manejar números, para manejar operadores matemáticos, operadores de comparación y operadores de lógica, que sería falso, verdadero. Por ejemplo, ¿cómo sería un operador de matemático? El operador matemático se refiere a la suma, a la resta, a la multiplicación, a la división, al exponente. ¿Sí? Cuando nosotros queremos sumar o restar eh, números, vamos a utilizar uno de esos signos. Y los operadores de comparación, por ejemplo, serían el igual, en este caso el igual, el mayor, el menor, el mayor que. Por ejemplo, aquí voy a escribir. El igual sería un operador, el menor, el mayor. Y si queremos referirnos al mayor o igual, vamos a escribir el signo mayor, por ejemplo, seguido del signo igual. Esto significaría que estamos diciendo que sea mayor e igual que, ¿no? Lo mismo para referirnos al menor o igual que, escribimos el menor seguido del signo igual. Y si queremos referirnos a algo distinto entre dos números, vamos a referirnos entre menor y mayor que. Este sería el signo para referirnos a algo distinto, ¿no? Cuando queremos hacer una comparación. Esos son los operadores comparativos. También hay los operadores de, de, de concatenación, lo que se llama, es para poder unir varias cadenas de texto en uno solo. ¿Ya? También están los operadores de referencia. Los operadores de referencia, aunque algunos ya lo hemos usado, se refieren a los rangos o al grupo de celdas al que uno hace referencia para hacer una operación. ¿Sí?
Por ejemplo, si yo tengo en esta celda varios números, voy a poner un número cualquiera, ¿ya? Si yo quiero referirme a este número, hemos dicho que esta celda se llama D28. Y si quiero referirme a un conjunto de varias celdas, voy a utilizar un operador de referencia. Como por ejemplo, si yo quiero sumar este conjunto de celdas, la primera alternativa sería hacer una suma haciendo un igual, seleccionando la celda, más la siguiente, más la siguiente, más la siguiente, más la siguiente, y así sucesivamente. ¿Sí? Eso sería una forma. Pero gracias a que tiene el operador de referencia, podemos abreviar todo este engorroso trabajo de estar sumando celda por celda. Para ello, por ejemplo, si yo utilizo la función suma, por ejemplo, podría utilizar, como en el anterior caso, esta función se llama suma y tiene varios argumentos. Podemos colocar aquí infinidad de argumentos. Como por ejemplo, podemos seleccionar que sume esta celda más la siguiente, más la siguiente, más la siguiente. Esa sería una forma. Sin embargo, como les decía, que existe la cualidad de utilizar operadores de referencia, podemos abreviar todo este trabajo de estar haciendo sumas celda por celda. Por ejemplo, podemos asignar a este conjunto de datos con un operador referencial que se escribe de esta manera. Por ejemplo, si utilizamos la función suma, voy a decirle que desde esta celda que se llama D28, desde esa celda, utilizando el operador que es dos puntos, que significa rango, desde la D28 hasta la D, en este caso sería la D42, que me haga la suma. Y doy aquí. Ya. Como les estaba diciendo, si utilizamos la función suma, por ejemplo, y le digo que me sume utilizando el operador rango, por ejemplo, que me sume desde la D28, para asignarle que es un rango voy a poner el signo de dos puntos. Le voy a decir que sume desde la D28 hasta la D42.
De esta forma le estoy diciendo que utilice la función suma y me sume las celdas que contenga ese rango. Si pongo aceptar, me va a sumar este conjunto de datos. ¿Ya? Es importante que tomen en cuenta qué significa el operador dos puntos. ¿Ya? Significa que entre esta referencia de esta celda, en este caso la D28, hasta la D42 es un conjunto de datos. Y ese conjunto de datos va a ser lo que la función suma hace operación con estos argumentos. ¿Sí? Ahora bien, también hay el operador que se llama unión. En algunas situaciones ustedes van a querer sumar diferentes celdas que estén ubicadas en diferentes lugares. Como por ejemplo, yo quiero sumar, por decir, ese conjunto de datos solo. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo podría hacer? ¿Cómo podría sumar, digamos, todas las celdas que acabo de pintar solamente? En este caso tendría que utilizar la función suma y diría que me sume en este rango, desde la D28, como son celdas contiguas, sería un rango hasta la D33. Ahora quiero que me sume también que la D38. En este caso, el operador que se llama de unión, vamos a poner el signo punto y coma. Punto y coma, quiero unir con este rango que compone una sola celda, que sería la D38. Ahora, quiero sumar además este otro subconjunto, que sería la D41. Otra vez utilizo el punto y coma. D41, dos puntos, porque este ya lo tomamos como un rango, la D42. ¿Sí? A ver qué pasa aquí. Aquí me he equivocado, en vez de poner punto y coma he puesto dos puntos. ¿Sí? A ver. Aquí es punto y coma. A ver qué está pasando aquí. Llegamos hasta ahí. Estamos bien. Aquí. D42 hasta la D43. D41.
por algún motivo no me acepta dos puntos y coma. Bien, sin embargo, por algún motivo no me está aceptando. Otra forma de hacer la misma operación es que ustedes agarren la función suma y empiecen a seleccionar con el mouse, por ejemplo. Con la función suma selecciono el primer grupo y presiono el botón control y una vez que presiono control me va a permitir seleccionar celdas que no estén contiguas. Ya he seleccionado estos dos grupos, también puedo seleccionar el siguiente grupo otra vez presionando la tecla control y así automáticamente me está seleccionando aquí en los argumentos el grupo de celdas que con la que he marcado con el mouse. En este caso, bueno, en esta última versión parece que en vez de utilizar punto y coma han cambiado la nomenclatura del operador unión. En este caso están utilizando coma. En el Excel hay algunos cambios que a veces la van a ver, hay bastante diferencia a veces de una versión a otra. Sobre todo en cosas más avanzadas van a ver que, por ejemplo, en las operaciones exponenciales, la forma de operar cambia de una versión a otra. En este caso no había percatado que en vez de seguir utilizando punto y coma, ahora están utilizando solamente la coma. Bien. Esa es la forma de utilizar los operadores. A veces tengamos muy en cuenta qué significa un rango. Por ejemplo, aquí hay un rango desde la D28 hasta la D33. Es otro subconjunto de datos y este es otro conjunto de celdas. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Con los operadores. Podemos unir cadenas, por ejemplo. En este caso podemos unir tres celdas, los valores de estas tres celdas en una sola cadena. En este caso sería, ponemos el operador igual, puedo seleccionar la primera celda y el signo igual para unir cadenas es el ampersand, que se llama el i lógico, ¿sí? Que está por encima de la tecla del 6, del número 6. Seleccionamos la otra cadena, ponemos Enter. En este caso me ha unido el valor de esta celda más el valor de esta otra. Y si quiero unir las tres celdas, en este caso sería agregar J2 unión la celda K2 y unión la celda L2, ¿sí? Está concatenando, o sea, quiere decir está uniendo el valor de cada una de estas tres celdas en una sola cadena.
deben tomar en cuenta que la unión no ha respetado lo más lógico, que sería en este caso que Muñoz tenga una separación, como por ejemplo aquí, ¿no? El nombre Chávez, González y Elsa tienen un espacio de separación. Eso, para conseguir el mismo efecto, tendríamos que eh, escribir en nuestra fórmula el espacio que le falta para que estos nombres tengan significado. En este caso sería unir la cadena J2, uniríamos con un carácter de espacio. Para ello vamos a utilizar el signo de comillas. En este caso es el punto superior, no lo estoy encontrando aquí. Las comillas, a ver si funciona con esto. Eso es. En este caso, para tener el mismo efecto que hay en este nombre, aquí debo tomar en cuenta que también debo sumar una cadena, un espacio vacío. Lo mismo haría aquí, ¿no? Después de K2, unión, un espacio que iría entre comillas, unido a la celda L2. Esa sería la manera correcta en que debería escribirse los nombres, ¿no? Tal vez quisiera en este caso, por ejemplo, ya que los tengo separados, que vaya primero el nombre. En este caso, para que vaya primero el nombre, elegiría esta celda primero y lo uniría con primero un espacio, luego del espacio iría el primer apellido paterno, luego tengo que agregar otra vez un espacio y finalmente el apellido materno. Este sería el resultado final, ¿no? En este caso estamos escribiendo primero el nombre y después los apellidos. Y como les decía, estas funciones, estas operaciones se pueden copiar en las siguientes celdas. Podemos copiar. Seleccionamos dónde vamos a copiar y ponemos pegar. Y tenemos, en este caso, los nombres seguidos los apellidos paternos y maternos. Bien, esto creo que no lo tenía. Bien, también con otro a partir de la versión 2016, antes teníamos la dificultad de separar los nombres, por ejemplo. Les voy a enseñar un truco, por ejemplo, si yo quiero desglosar, en este caso he unido esta cadena de texto, pero ¿qué pasa si yo quiero separarlos? Lo que tendría que hacer sería utilizar la función
sería un poquito complicado. Antes era manejar, separar palabras, por ejemplo. Si yo tengo solamente este conjunto de nombres y quiero obtener estas tres columnas de nombres, por ejemplo, ¿sí? O sea, de este tipo de texto quiero separarlos en nombres, apellidos, así como está presentado aquí. Para ello, o sea, tendríamos que primero hacer una búsqueda dentro de esta cadena, un espacio, separar esa cadena y buscar otra vez otro espacio y separar la tercera palabra. Eso sería. Sin embargo, desde la versión 2016 hay una utilidad con la que ustedes se van a familiarizar y es más fácil. Por ejemplo, si yo quiero separar de esta cadena la primera palabra, voy a escribir, por ejemplo, Calderón. Tengo que tener cuidado de escribir como está ahí, está con acento. Pongo aceptar y ya tengo el primer nombre de la primera fila. Y le voy a decir, voy a arrastrar de la parte inferior y voy a jalar. ¿Sí? Aparentemente no es lo que yo quería, es una copia. Pero sin embargo, si selecciono en este cuadrante, voy a encontrar 4 opciones. Por defecto, cuando yo le he jalado, me ha hecho la primera tarea, que sería copiar celdas, solo me ha copiado las celdas. También tenemos la opción de rellenar con solo los formatos. Si este estuviera negril subrayado, entonces si elijo esta, me va a copiar tal como tiene el formato que tenga esta celda. O también podría querer simplemente hacer una copia pero sin ningún formato. En la cuarta función que tiene relleno rápido, se refiere a que va a ser un relleno rápido pero inteligente. Por ejemplo, si pinchamos aquí, automáticamente a todas las celdas que empezó a interpretar que Calderón es la primera palabra de esta cadena y me los ha separado. Como ven, aquí dice Calderón, aquí dice Chávez, aquí dice Aranguiz, Catalán, Berríos, etc. O sea, esto es más fácil que estar haciendo búsquedas de cadenas dentro de este texto. ¿Cómo haría para sacar el segundo apellido? En este caso puedo hacer lo mismo. En este caso escribo Galas. ¿Sí? Escribo Galas y y otra vez copio. Voy al cuadrante y le digo relleno rápido. Como verán, automáticamente ya me ha escogido los segundos apellidos. Aquí González, Figueroa, Toro, Castro, etc. Y por último, para obtener el nombre, la tercera palabra de esta cadena, voy a escribir José. Selecciono José, jalo, selecciono relleno rápido y ahí tengo los nombres. Bueno, esa es una función con la que ustedes pueden separar fácilmente las palabras. Intentemos separar, por ejemplo, de acá los códigos de aquí, por ejemplo. Esperemos que funcione.
este caso sería 03.903.946-K. A ver, intentemos si funciona. Como vieron, es re sencillo extraer de una cadena una subcadena de caracteres. ¿Sí? Aquí en esta celda había número de root con el código, el nombre de nacionalidad chilena, pero queremos extraer simplemente el código de estas rutas. Como lo hemos hecho, hemos copiado los caracteres de la primera fila, de la parte que nosotros necesitamos, y hemos copiado y hemos utilizado la opción relleno rápido. Bien, ese es el manejo de cadenas para manejar texto en Excel. Con eso ya tienes extraer, tenemos concatenar, etc. Lo siguiente que vamos a ver es, tal vez una recomendación es que cuando ustedes escriban números, traten de utilizar el teclado numérico de su teclado. O sea, suele pasar que a veces, por decir, si yo pongo un número con punto decimal, en sus computadores puede que esté configurado el punto decimal con una coma. Entonces, si ustedes utilizan el teclado numérico, automáticamente va a utilizar el que corresponda al decimal cuando ustedes presionen el punto de su teclado numérico. El teclado numérico está a la derecha de su teclado, está separado del teclado alfanumérico. ¿Sí? Es preferible que cuando ustedes estén introduciendo datos numéricos, ustedes utilicen el teclado numérico que tiene en la parte derecha de su teclado. Claro, tal vez tengan alguna dificultad cuando tienen teclados, como por ejemplo las portátiles, la mayoría no viene separado el teclado numérico, ¿no? Pero sin embargo, si lo tienen, es mejor utilizar el teclado numérico para separar el punto decimal. ¿Qué más? Por ejemplo, si ustedes están escribiendo varios datos numéricos, si yo quiero escribir, por ejemplo, un número aquí, presiono Enter, se me va a la derecha. Cada vez que presiono Enter se me va a la derecha. Pero sería más productivo que si escribo un dato aquí, presiono Enter, pudiera bajar abajo, ¿no? Pudiera bajar abajo. Entonces, para cambiar esa función, ustedes van a Archivo, van a ir a Opciones, y en Opciones van a buscar Avanzados. En Avanzados van a encontrar, casi en todas las versiones están en Avanzados, en algunos lo expresa de diferente manera, pero ahí van a encontrar una opción que dice que después de presionar Enter, ¿dónde se va a mover el cursor?
por defecto, cuando instalamos el Office, está configurado para que cuando presionamos Enter se vaya a la derecha. Entonces podemos cambiar que se vaya hacia abajo, o también si queremos que se vaya arriba o a la izquierda, pero lo más común es que podemos utilizar que se vaya a la derecha o hacia abajo. Ahora voy a elegir que sea hacia abajo, pongo aceptar. En este caso, si yo sigo registrando datos, pongo enter, baja hacia abajo, ¿no? Eso es. Bien, vamos a ver ahora un poco de las funciones de fecha. Las fechas, como les decía anteriores, están, el Excel lo guarda como número, ¿no? Si nosotros seleccionamos una fecha, si lo convertimos a un número general, cada fecha se convierte en un número. Por ejemplo, si quiero saber el día que corresponde a esta fecha, puedo utilizar la función de fecha, día. ¿A qué día corresponde esto? Esta fecha, pongo aceptar. Le estoy diciendo qué día del mes corresponde el día 17 de febrero. ¿Sí? En este caso me está diciendo que me está extrayendo el día 17, o sea, lo está separando, ¿no? Si yo pongo aquí otra función que se llama mes, me va a extraer el mes de esta fecha. En este caso sería 2. Y si quiero extraer el año, utilizo la función año. ¿Sí? También puedo extraer el día en palabra ya. Lamentablemente ahorita ya me acaban de llamar. Tienen clases y tienen que hacer pruebas. Vamos a suspender la clase hasta ahora, ¿ya? Hola. Hola, hola. Nos vemos Ya, el próximo martes. ya. Hasta luego. Hasta luego, Luis.